Ya. No sé si se me escucha. Eh, ¿me pueden confirmar? ¿Sí se escucha? Ya. ¿Les aparece que está grabando o no? ¿O aún no? Sí, sale que Ya, iniciaste la grabación. ya. Entonces, siendo las 19 horas del día de hoy, 18 de abril del 2022, vamos a dar inicio a la tercera ayudantía de la asignatura de Física Mecánica 1. En este contexto, fundamentalmente, esta ayudantía va a basarse en un repaso general de la prueba número 1, siguiendo con la línea de hacer ejercicios, ejercicios resueltos por lo mismo de que la evaluación fundamentalmente recurre a eso, no recurre a conceptos. Entonces, los objetivos de la sesión van a ser explicar a través de ejercicios resueltos las temáticas de cinemática en una y dos dimensiones. Ya sea, vamos a hacer algunos ejercicios que ustedes tienen en su guía, la cual el profesor subió al MD Cibeduc, y por eso es que justamente estos ejercicios fueron extraídos desde ahí. Así que eso, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la guía o de ver los ejercicios que les mandé que iba a tratar. Sí, ¿Y qué les parecieron? no tan difíciles. ¿Ya? Lo bueno es que más allá de la complejidad que hay en esos ejercicios, no va a existir en la prueba. O sea, lo que tiene esta asignatura y la forma en que evalúa el profe es que lo más complejo que pueden preguntar en la prueba es como lo más complejo que se trabajó en clase. Entonces, por ahí bien. Lo otro, recalcando también que todos los ejercicios de las guías que entrega el profe, de los PPT, de los materiales y obviamente de los ejercicios que explico en esta ayudantía, son extraídos de los libros de física, del Giancoli, del Search y Szymanski y del Serwi y Hewitt, que son como los libros más usados en cátedras de física y que se los hice llegar también al grupo. No sé si tuvieron la oportunidad de verlos. Yo le voy a echar una ojeada. Sí, sí, si se dan cuenta, cuando los ojeen van a ver que muchos ejercicios están propuestos de los que están en la guía y hay otros también. En cada capítulo hay como ejercicios resueltos. Así que es bien útil, la verdad. A mí me sirvió harto cuando daba el ramo. Así que lo recomiendo. Sobre todo recomiendo este último, el Serway, que considero que es mucho más amena la lectura. Así que eso, vamos a partir con el primer ejercicio propuesto para esta ayudantía. Dice lo siguiente, voy a proceder a leerlo inmediatamente. Dice, una osada nadadora de 510 newton se lanza desde un risco con un impulso horizontal, como se muestra en la figura. O sea, aquí tenemos la figura de esta situación, que es una osada nadadora, o sea, una nadadora que se lanza sobre un risco y que tiene un cierto impulso horizontal, una velocidad con la que venía caminando hasta lanzarse, o sea, venía como desde acá y venía como a lanzarse. ¿Qué dice? ¿Qué rapidez mínima debe tener al saltar desde lo alto del risco para no chocar con la saliente en la base? La saliente, qué es lo que es? Si se dan cuenta aquí, la chica se lanza del risco, pero ella quiere lanzarse al mar. Pero antes de llegar al mar hay como una altura menor a esta, como una saliente, un desnivel. Entonces nos preguntan a qué rapidez tiene que estar para no caerse, o sea, para no caerse y sí llegar al mar. ¿Y qué es lo que dice? Que esta saliente tiene una anchura de 1,75 metros y está 9 metros por debajo del borde superior del risco. O sea, todo esto está ejemplificado en esta figura. Tenemos la chica que va corriendo, tiene un impulso horizontal, en esta que es una altura de 9 metros y quiere llegar al mar. Es como un movimiento semi parabólico. Quiere llegar al mar, pero para llegar al mar tiene que asegurarse de no pasar a chocar acá, porque si no tiene una rapidez suficiente, va a ser trágico porque se va a pasar a golpear acá, que tiene una anchura de 1,75 metros, o sea, tampoco es tan grande. Entonces, el enunciado nos pregunta eso, ¿con qué rapidez tiene que ir acá
para que no se caiga y sí, bueno, haga su truco que es lanzarse al mar. Así que no sé si a alguien de ustedes se le ocurre cómo podríamos plantear este problema, qué ecuaciones podríamos ocupar o alguna Mm, observación. ¿Sí? Buscar en función de X, ¿Ya? digamos que X sería 1,75 metros igual a 0, más velocidad por coseno de 0 multiplicado por tiempo. Y se deja en función del tiempo. ¿Ya? Mejor dicho, que igual a tiempo a eso. Vamos a ver entonces por dónde va la idea, ¿ya? Entonces tenemos que capturar la mayor cantidad de datos y recordemos que cuando nosotros tenemos una situación física, lo más recomendable es situar nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Considerar una altura inicial y una altura final. Y nosotros, por comodidad, generalmente lo que se hace en física es suponer que el punto desde donde se parte el movimiento es el cero de nuestro sistema de referencia. Ya, o sea, que en el fondo eso nos permitiría simplificar muchos términos en una ecuación si es que nosotros consideramos nuestro sistema de referencia como el punto donde comienza el movimiento, ¿ya? Entonces podríamos considerar que ahí está nuestro cero y vamos a ver que esa es la mejor forma de resolver el problema porque también podríamos considerar el cero aquí abajo. Pero el primer punto es considerar nuestro sistema de referencia y que aquí hay un cero, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir que como se está moviendo y se va hacia abajo, tiene una altura final que es 0 metros, o sea, parte de acá, y tiene una altura que es hacia donde, por así decirlo, llega, que es de 9 metros, o sea, la altura del risco es 9 metros, entonces tenemos una altura final y una altura inicial, o una altura más que final inicial, es como altura 1 y altura 2, que es como la diferencia entre donde parte y donde termina. Esos son los primeros elementos que podemos notar. Esta altura de 9 metros y la posición 0 donde parte. Luego vemos que cuando esta chica se lance, netamente va a estar accionada por la aceleración de la gravedad. O sea, si cualquiera de nosotros se nos ocurre ir a un risco o ir a esos roqueríos que hay en las playas y se nos ocurre saltar, ¿cómo vamos a terminar? ¿En qué lugar vamos a terminar cuando paremos de saltar? Va a depender netamente de la aceleración de la gravedad, que obviamente ese es un valor que varía dependiendo de las zonas de la Tierra, pero que nosotros podemos considerar aquí como menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, una buena suposición, ¿ya? Y negativo porque el movimiento ocurre hacia abajo. Y entonces ahora nosotros tenemos componentes de velocidad en X y en Y. Cuando la nadadora parte, tiene una velocidad inicial en X, porque el movimiento es así. O sea, aquí nos dice que es horizontal. Entonces en X es un movimiento cero, porque parte del reposo, parte a moverse para lanzarse. Entonces nuestra velocidad inicial en X es, o sea, en Y es 0 y en X es lo que queremos saber. O sea, en X queremos saber cuál es esa velocidad que tiene que tener para no caerse, ¿ya? Entonces en Y es 0 porque parte del reposo y en X es lo que nosotros queremos en el fondo saber, ¿ya? No sé si se entiende hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Eh, la que sea, en realidad. ¿Les queda claro el porqué de estos datos o no? Sí, Ya. Entonces, nosotros necesitamos saber, como dije, cuál es esa rapidez que tiene que tener para no caerse. Entonces, captamos los datos y nos preguntamos qué ecuación de movimiento relaciona todos estos elementos. Entonces, si nosotros nos vamos al formulario de la cinemática, aquí nos damos cuenta que tenemos, por así decirlo, esta que dice que la posición final en Y, o en el eje vertical, es igual a la posición inicial en el eje vertical más la velocidad inicial en el eje vertical por el tiempo. Y eso menos
la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2, ¿ya? Esa ecuación lo más probable es que ustedes la tengan en su formulario, así que nos damos cuenta que hay relación a todo lo que tenemos, donde sabemos que nuestra nadadora parte del reposo y por tanto su velocidad inicial en I es cero. Entonces todo este término nosotros lo podemos obviar, lo podemos eliminar, ¿ya? Aquí lo podemos eliminar y nos queda simplemente la posición inicial en I menos la gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2. Recordemos además que nuestra posición inicial en I es 9 metros. Tenemos la aceleración de la gravedad, que es menos 9,8, dividido el 2 nos queda menos 4,9, y eso por el tiempo al cuadrado. Y la posición final en I es 0. Por tanto, nos damos cuenta que nuestra única incógnita es la t. El tema es que está al cuadrado, entonces, a pesar de que es una ecuación de segundo grado, a nosotros nos conviene simplemente despejar, o sea, pasar este 9 que está sumando, restando, y este menos 4,9 que está multiplicando, dividiendo, y eso nos va a quedar igual a t cuadrado. ¿Ya? El tema es que sabemos que para eliminar el cuadrado del t, tendremos que sacar raíz, y simplemente sacamos raíz cuadrada del menos 9 entre el menos 4,9, y nos da 1,35 segundos, ¿ya? O sea que en el fondo ese movimiento dura 1,35 segundos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta acá. No por mi parte. Ya. Entonces, nosotros si bien obtuvimos el tiempo que dura ese movimiento, lo que nosotros en realidad queremos saber es cuál es esa velocidad. O sea, en el fondo, cuál es esa velocidad con la que tiene que estar esta chica para que no se golpee en la saliente y para que finalmente pueda hacer su salto con éxito. Entonces nosotros ya tenemos el tiempo y sabemos que se está moviendo en el eje X, porque es una velocidad con un impulso horizontal. Por tanto, hasta este punto podría ser un movimiento en una dimensión del eje X y recurrimos entonces a las ecuaciones que describen ese movimiento en X, y la ecuación más básica que tenemos es que la posición es la velocidad inicial por el tiempo, o la velocidad por la rapidez que tiene por el tiempo, y esta es nuestra incógnita, la rapidez. Tenemos el tiempo, que acabamos justamente de calcularlo, y tenemos entonces la posibilidad también em, de hacer el cálculo, ¿ya? Y con eso, al reemplazar, llegamos al resultado y llegamos que esa rapidez es de 1,29 metros por segundo. Una consulta. ¿Sí? Es que no entendí muy bien por qué la velocidad inicial en la otra ocasión era 0. Esta. Sí, Porque al comienzo, la chica se mueve con un impulso horizontal. O sea, la chica como que está caminando desde antes del risco, a poquito hasta acá y salta. O sea, que esto es un movimiento en X. ¿Cachai? La chica está acá, pero venía caminando desde acá, aquí llega y salta. Entonces ese movimiento está caminando como camina cualquier persona en una calle, horizontalmente. Entonces en ese punto no hay un movimiento ni, ¿cachai? El movimiento ni se produce cuando salta, pero al comienzo, cuando comienza ese movimiento, no se mueve ni. Por eso es que ni el movimiento es cero. ¿Se entiende? sí, creo que sí. Ya. Entonces recurríamos a esta ecuación donde tenemos x, que en este caso x es la anchura que nos entrega el enunciado de esta saliente, que es 1,75 metros y es donde no queremos que esta nadadora se golpee. Entonces simplemente lo que hacemos es considerar ese como el largo de seguridad, es como un factor de seguridad, que es como lo que tiene que sobrepasar para no caerse en esa distancia. O sea, tiene que recorrer más de eso para que no se golpee. Entonces si reemplazamos estos datos con el tiempo que acabamos de obtener, llegamos a que esa rapidez en el eje X, o sea, esta chica que se está moviendo, esta nadadora, tiene que ir a 1,29 metros sobre segundo
justo en el momento en el que cae para en el fondo llegar al mar y no llegar al risco. O sea, para que no choque con la saliente en el fondo. O sea, que lo mínimo que tendría que recorrer en el fondo, o al mínimo, la rapidez mínima con la que tendría que moverse, es esta. Si se mueve a menos de esto, entonces pasa a chocar acá. Y obviamente ya si se mueve más rápido, va a llegar acá. Es eso básicamente. No sé si se entiende. ¿O hay alguna duda en alguna parte? Yo no entendí muy bien por qué se utiliza al mismo tiempo. Porque este tiempo en el fondo describe por así decirlo, cuánto dura ese salto. Lo que aquí nosotros calculamos es cuánto demora el salto. Y en base a eso, tenemos que ver la velocidad con la que tiene que moverse para que en este tiempo no llegue a chocar. Entonces, aquí lo que calculamos es el tiempo que dura el movimiento en el eje Y. Una vez que salta, cuánto dura este movimiento. Entonces, ese movimiento va a durar ese tiempo. Queremos saber con qué velocidad va. No sé si se entiende por qué se ocupa ese tiempo. Sí, creo que sí. Ya. Entonces, este problema, la novedad que tiene es que en el enunciado se nos entrega un dibujo y en base a ese dibujo, bueno, en realidad el dibujo es bien explicativo y nos ayuda un poco a entender qué es lo que se nos pide. Y en base a esto tenemos que calcular una rapidez mínima. Cuando se nos pide mínimo es que al menos tiene que ser como ese valor, ¿ya? Y básicamente eso, lo otro, igual como lo dije la semana pasada, el otro desafío que se tiene en estos problemas es detectar, cuando ya se recopila todos los datos, es detectar cuál es la ecuación que a mí me sirve para poder responder a la problemática. Y eso es algo que no se da en la prueba. O sea, en la prueba nos dan el enunciado, puede que nos den formulario, pero es labor de quien resuelve el problema detectar cuál es la ecuación que relaciona con la que finalmente se llega como una respuesta. Entonces, hay que ver qué datos tengo y qué ecuación como que relaciona mis datos. Y ese es como transversal en todos los ejercicios. Respecto del segundo ejercicio, ya tiene que ver con el movimiento circular. No sé si ustedes vieron movimiento circular en clases. Hoy día recién. Ya. Si lo vieron hoy día, lo más probable es que entre lo más básico del movimiento circular, que son las ecuaciones en función del tiempo. Así que voy a proceder a leer el enunciado. Dice que la tina de una lavadora comienza su ciclo de giro, parte del reposo y gana velocidad angular de forma estable durante 8 segundos, momento en el que la lavadora gira a 5 revoluciones por segundo. En ese instante, una persona desconecta la lavadora, por lo que la tina comienza a frenar hasta detenerse en t igual a 12 segundos. ¿Cuántas revoluciones hizo la tina durante esos 12 segundos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un problema de movimiento circular de esas típicas lavadoras. No sé si las ubican, que son como cúbicas o son como cubos y al medio tienen como una puerta circular. Y bueno, se describe un movimiento en la tina de esa lavadora. Gira, 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 gira. O sea, la lavadora estaba apagada, no sé, le pusieron ropa, comienza a lavar. Durante 8 segundos hace 5 revoluciones por segundo, o sea, 5 vueltas. 5 vueltas completas por segundo. Bueno, es como la velocidad que tiene. Nada más que cuando hablamos de movimiento circular, esa idea de velocidad cambia un poco y hablamos de angular, porque en el fondo lo que se va moviendo es un ángulo respecto del tiempo. Pero bueno, vamos a ver que a pesar de que se traspasa la idea de los ángulos, sigue los mismos principios que la cinemática normal, donde tenemos velocidad, aceleración y
posición. Y vamos a ver que es muy similar, a pesar de que como que se separa un poco de ese otro movimiento. Después, ¿qué tenemos? Que cuando ya pasan 8 segundos, no sé, quizás pasaron a desenchufar por error o quizás simplemente desenchufaron. Y obviamente si la máquina se desenchufa ya comienza a frenar. Y frena, frena, frena durante 4 segundos porque en t igual a 12 se detiene. Entonces, evidentemente, cuando comienza a frenar esta máquina, obviamente empieza a hacer menos revoluciones por segundo, porque obviamente ya no hay suministro energético a esta máquina. Entonces, sabemos que tenemos dos tramos al final. O sea, está prendida o funciona durante 12 segundos, gira durante 12 segundos, pero con una cierta rapidez angular hasta el segundo 8, pero ya cuando la desenchufan, como que en el fondo ya empieza a disminuir hasta apagarse, o sea, hasta más que nada dejar de moverse. Entonces aquí tenemos varios datos, al igual que en cualquier problema nosotros capturamos los datos que nos entrega el enunciado. ¿Y qué es lo que tenemos? Se nos dice que parte del reposo. Si parte del reposo, su velocidad angular inicial es 0. O sea, obviamente parte del reposo, inmediatamente decimos velocidad angular igual a 0. Luego tenemos una velocidad angular final, que es de 5 revoluciones por segundo, que hasta el segundo 8. O sea, que hasta el segundo 8 nosotros tenemos un tramo de estudio de este problema. O sea, que si son 12 segundos, nosotros podríamos dividir en dos tramos este problema. Hasta el segundo 8, que tiene una rapidez estable, por así decirlo, y del segundo 8 al segundo 12, cuando poco a poco se detiene, hasta llegar al reposo. Entonces, el primer caso justamente responde a un tiempo de 8 segundos, que es el primer tramo, como dije. Tiene una rapidez angular inicial de 0 y una rapidez angular final de 5 revoluciones por segundo. Y nosotros podemos calcular, por así decirlo, cuántas revoluciones hace. Cuando trabajamos con cinemática clásica, cuánto se mueve es como el X, es como la posición. Cuánto recorrió, decimos que es X. Pero acá, cuando decimos cuánto recorrió, es teta. Y teta hace referencia a un ángulo medido en radianes, generalmente. Entonces, si decimos cuánto recorrió, queremos saber cuántos ángulos recorrió. Entonces decimos teta, que es una letra griega que justamente representa el ángulo. Y si se dan cuenta, la ecuación que relaciona las variables es muy similar a las ecuaciones que se trabajan en cinemática clásica, solo que en vez de decir, por ejemplo, posición inicial, decimos, perdón, posición final, decimos teta final. O que en vez de posición inicial decimos, bueno, ángulo inicial. Y en vez de decir velocidad final, velocidad inicial, decimos velocidad angular final, velocidad angular inicial. Pero las ecuaciones son las mismas. Y entonces, esta es la ecuación que describe, por así decirlo, cuánto es el recorrido en radianes o en ángulo que va a hacer esta máquina hasta los 8 segundos. Tenemos el tiempo, tenemos cuál es la rapidez, por así decirlo, inicial, final. Podemos asumir como parte del reposo, evidentemente al comienzo no recorre ningún ángulo. Y bueno, reemplazamos simplemente. Aquí obviamente tenemos 0 más 5 por 8 y todo eso dividido por 2. Si hacemos todo ese cálculo, nos llega a 20 revoluciones, lo que evidentemente quiere decir que cuando tenía su velocidad estable de 5 revoluciones por segundo, su rapidez angular, perdón, aquí recorrió básicamente o logró hacer 20 revoluciones. Y simplemente se obtiene de ese reemplazo. No sé si queda alguna duda hasta acá de esta parte. Ahí está preguntando a los 12 segundos. Por eso mismo es que yo dije que tenemos tramos. Entonces, vemos que en todo este sistema que corresponde a los 12 minutos, hasta el segundo 8, esta, por así decirlo, tina de la lavadora tiene un movimiento que es estable de 5 revoluciones por segundo. Pero se nos dice que en el 8 alguien pasa a desenchufar, entonces la lavadora ya no tiene energía y por tanto comienza a frenar. Entonces cada vez avanza más lento circularmente esta tina hasta que se detiene. Entonces, evidentemente, como tú dices, tendríamos que estudiar qué es lo que pasa después cuando, por así decirlo, hay un movimiento mucho más desacelerado, o sea, comienza a frenar.
Y la única variante que tenemos que estudiar en este segundo tramo es considerar evidentemente que desde el segundo 8 hasta el segundo 12 ya no parte con una velocidad inicial de 0, una rapidez angular inicial de 0, sino que es de 5 revoluciones por segundo, por el mismo hecho de que en el segundo 8, hasta el segundo 8 tenía esta. Entonces, del segundo 8 en adelante también tiene esta, pero la comienza a disminuir. Entonces, al segundo 8 parte con 5 y queremos saber justamente, o sea, termina en reposo porque se detiene, se nos dice que se detiene, obviamente ya no tenía energía, giró lo más que pudo hasta que se detuvo, su rapidez angular final es 0, el tiempo, ojo, no es 4, es 12, por el hecho de que finalmente todo el movimiento dura 12 segundos y la rapidez al comienzo es de 0, hasta el 8 es de 5, y el movimiento parte nuevamente hasta el 12,5 y va disminuyendo, entonces el tiempo vendría a ser 12. Y si nos damos cuenta es la misma ecuación, en este caso lo que vendría a cambiar es el tiempo, que son 12 segundos, tenemos velocidad angular final, velocidad angular inicial que es 5, 12 por 5, lo multiplicamos por un medio, y finalmente todo ese resultado nos da 30 revoluciones, que en este caso es del segundo hasta el final. Y entonces, si hacemos suma de de las 20 revoluciones que obtuvimos antes, obtuvimos entonces que en total recorre 50, pero también podríamos considerarlo desde el punto de vista del frenado. Y desde el punto de vista del frenado, son 30 revoluciones. Por ejemplo, en el solucionario del profe, sale que son 30 si no me equivoco. No sé si alguien me puede corroborar, pero esto depende de la visión del Sí. analista. Sí, tú podrías considerar que es 30 o podrías considerar que es 50. O sea, todo depende del punto de vista. Una pregunta, ¿Cómo? ¿Sí? ¿por qué las revoluciones iniciales son 0? Acá, ¿Sí? porque como estamos considerando 12 segundos, desde el comienzo del movimiento tampoco partió del reposo. O sea, como partió del reposo, obviamente al comienzo no había recorrido. Por eso que aquí pone teta F1 y teta F2, porque son como en el tramo 1 y tramo 2. No sé si queda alguna duda. O, o no, o todo Yo lo claro. hice de otra forma. ¿Cómo lo hiciste tú? Primero saqué la aceleración medio negativa que era menos 5 partido 12 segundos. Y de ahí reemplacé en una fórmula donde salía para sacar ¿cómo se llama? ¿Cuánto revolución había dado? Y me dio un 30 igual. O sea, tú ocupaste la ecuación. ¿Cuál ecuación de aceleración ocupaste? Eh, Tiene, a ver, el inicio es 0, después dice velocidad por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. No sé cuál era esa. También es una ecuación cinemática del movimiento circular. Sí. Pero claro, no hay una única manera de llegar a una respuesta si obviamente la ecuación que tú estás ocupando responde en el fondo a los datos y a los requerimientos como queda tu enunciado. Entonces no es de extrañarse que llegue a la misma respuesta con otra ecuación. Y generalmente en las pruebas del profe pasaba eso, yo me acuerdo. Yo el ramo lo di el 2019 y generalmente en las pruebas, en algunos ejercicios, uno después veía en las pautas que decía forma 1 o método 1 y forma 2 o método 2. O sea que para un mismo problema, en cierta parte podía llegarse a la misma respuesta de diferentes maneras. Entonces, puede pasar también. No sé si hay alguna otra duda hasta ahora para que, no sé si alguien quiere hablar. En la pauta del profe aparece que da 50 o 30. No sé qué dice el resto, creo que 30 o no.
Sí, 30. Y por eso depende netamente de cuál ecuación ocupamos para resolverlo. Pero obviamente la justificación que se da es que eh, al final del tramo, claro, hasta el segundo 2 se hizo 30, entonces depende de cómo se lea la pregunta del enunciado. Entonces, si no hay más dudas, pasamos a la pregunta número 3, donde ya relacionamos las ecuaciones del movimiento, ¿ya? Dice lo siguiente, dice, un niño está empujando un carrusel, es como un parque de diversiones y hay un carrusel, por así decirlo. Dice que el ángulo que describe el carrusel en función del tiempo es teta de t es igual a gamma por t más beta t cubo, donde gamma es 0,40 radianes por segundo, o sea, es una rapidez angular de radianes en tiempo, y beta es 0,012 radianes por segundo al cubo. O sea que en el fondo aquí nos dan como la dimensionalidad que tiene las constantes, por así decirlo, gamma y beta. Entonces, este tipo de ecuación nos recuerda un poco a las ecuaciones que vimos la semana pasada, donde se derivaba, por ejemplo, donde teníamos, por ejemplo, x de t y derivábamos para obtener v de t o aceleración, y obviamente si queríamos pasar de aceleración a velocidad o de velocidad a posición, integrábamos, pero si pasábamos de posición a velocidad, derivábamos una vez y bueno, y así también para pasar a aceleración. Y como les dije en el primer ejercicio, las ecuaciones, o no sé si en el primero o en el segundo, las ecuaciones son similares en términos de movimiento en línea recta y de movimiento circular. eh, Son muy similares, solo que en vez de, por ejemplo, posición, va posición angular, en vez de rapidez, va rapidez angular, y lo mismo con aceleración. Entonces nos piden la velocidad angular del carrusel como función del tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos una posición angular. Y bueno, como ya dije hace poco, que la rapidez se obtenía como la derivada de la posición. Entonces, ¿se les ocurre cómo se va a obtener acá la rapidez angular? ¿La velocidad angular se les ocurre? Como imaginar que esto es desplazamiento y entonces derivaría nomás. Es lo mismo. O sea, yo mismo les dije que es muy análogo y claro, lo que tenemos que hacer es derivar. Normalmente, como se hace en cálculo en una variable, en cálculo 1, como debieron haber visto, tenemos una función θ que varía en el tiempo. Entonces, aquí tenemos gamma por t. Sabemos que este t se elimina en el fondo y queda simplemente gamma, queda la pura constante. Si es una constante por t respecto de t, el t ya desaparece y queda gamma. Y aquí el t que está al cubo, bueno, el 3 pasa multiplicando, queda 3 beta, y el t que estaba al cubo pasa al cuadrado. O sea que queda que la rapidez angular es la derivada de θ o de la posición angular respecto del tiempo, o sea, derivamos respecto del tiempo a esta θ y obtenemos un gamma más 3 beta cuadrado, y el enunciado simplemente lo que nos pide es calcular la velocidad angular del carrusel como función del tiempo. O sea, no nos piden, por ejemplo, en un intervalo específico. O sea, simplemente nos piden para un punto en particular, para la generalidad más bien. Y bueno, si no nos piden un punto en específico, es simplemente aplicar la derivada. Entonces ahí, como ya les he dicho, cuando ustedes piensan en las ecuaciones que están en el movimiento circular, traten de asemejarlas mucho a las del movimiento en línea recta, porque al final es casi lo mismo, solo que, como les dije, la posición pasa a la posición angular, la rapidez pasa a la rapidez angular, la aceleración pasa a la aceleración angular. Entonces es como eso. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá de la letra A. ¿O les queda claro cómo obtuvimos esta función del tiempo de W, o sea, de omega? Una ¿Alguna? consulta y uno deriva de la velocidad angular, ¿sale aceleración angular o no? Claro. Tal como pasa Ah, con el ya. movimiento rectilíneo, aquí es lo mismo. O sea,
aceleración angular, que es alfa si no me equivoco. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que el silencio responde a que no. Ya, después con esta misma situación, ya respondimos al inciso A. Dice inciso B, ¿cuál es el valor inicial de la velocidad angular? O sea, por así decirlo, ¿cuál es, qué valor va a tener como al comienzo esta velocidad angular? Así que no sé si a alguien se le ocurre cómo podemos resolver. 0,4, porque ya tenemos la fórmula y ahí hay tiempo. Si el tiempo lo igualamos a 0, se va al 3b por t al cuadrado, se va y queda solo i. Claro, o sea, gamma. Y gamma en este caso, como ya también nos decían, tiene unidades de radianes por segundo. Y como tiene unidades de radianes por segundo, relacionamos al tiro que eso es rapidez angular. Entonces, como tú mismo dices, tenemos un valor inicial y como podemos suponer, un valor inicial partiría en un tiempo cero. Esto lo tenemos que suponer. Y hay un tiempo cero. Bueno, entonces, esta función, como tú mismo dices, que está acá, por así decirlo, relaciona tiempo. Recordemos que para poder reemplazar tenemos que ocupar rapidez angular, que acabamos de obtener del inciso A. Como tú dices, el tiempo al cuadrado, esto en realidad se anula, y queda simplemente el gamma, y claramente nosotros podemos decir que eso nos vendría a dar 0,4, porque justamente el enunciado nos dice que gamma es 0,4. Entonces, aquí en realidad lo que nos queda es gamma solita, pero recordamos lo que nos dice el enunciado de que gamma es 0,4. Entonces, esta ecuación que aquí derivamos, a priori, en realidad debería ser 0,4 más 3 por beta, que es 0,012, y eso lo multiplicamos por t al cubo. Ya, pero así debería estar expresada en realidad la ecuación, porque sabemos en el fondo que, claro, la rapidez angular se nos dice que es gamma más 3 beta cuadrado, aquí es beta cuadrado, pero sabemos que, como nos dice el enunciado, gamma y beta tienen valores, pero simplemente, resumiendo un poco, el enunciado B es reemplazar el t igual a 0. Así que es gamma 0,4. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿O les queda todo claro esta segunda parte? ¿Les queda claro entonces? Para que Sí. pasemos al... Ah, genial. Genial. Después, ¿qué es lo que finalmente nos dice por último el apartado C? El inciso C dice, de esta misma problemática, encuentre la velocidad angular instantánea para t igual a 5 segundos y la velocidad angular media en el intervalo entre t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Entonces aquí también tenemos una diferenciación conceptual un poco entre la velocidad angular instantánea y la velocidad angular media, ¿ya? No sé si alguien me podría explicar a grosso modo qué es velocidad angular instantánea y velocidad angular media. ¿Alguien sabe más o menos cuál es la diferencia? La instantánea es cercana al momento donde se dice, digamos, 5 segundos, entonces en ese mismo instante, mientras que la media es como la diferencia entre la velocidad en ese entre el final y el inicio. Al final, sí, el final y el inicio. Eso. No puede estar mejor dicho como tú lo acabas de decir. Y sí, pues justamente, como su nombre lo indica, la velocidad angular instantánea, su nombre en realidad lo dice, o por obviedad en realidad, instantánea, es en un instante específico. Entonces, si nos dicen encuentre la velocidad angular instantánea para t igual a 5 segundos, claramente acá
es solamente en el instante igual a 5 segundos. Y aquí tenemos que destacar algo, que cuando nos dan estas ecuaciones, tanto en cinemática en una dimensión como angular, aquí nosotros tenemos que saber que cuando nos dan en función del tiempo, siempre estamos hablando de posición, velocidad, aceleración o posición angular, velocidad angular, aceleración angular instantánea. Es instantánea por la sencilla razón de que varía en función del tiempo. O sea, este tipo de funciones matemáticas que nos dan son solamente cuando hablamos de magnitudes instantáneas. Entonces, como tú mismo dices, es llegar y reemplazar a nuestra ecuación que ya obtuvimos acá, gamma más 3 beta t al cuadrado sería 0,400 más, en este caso, 0,012, lo multiplicamos por nuestro t al cuadrado, bueno, y simplemente todo esto nos da 1,3 radianes por segundo, ¿ya? Ahora, distinto es, y como tú perfectamente lo explicaste, en la velocidad angular media, lo que nosotros medimos es un intervalo de tiempo, y en ese intervalo de tiempo queremos saber cuál es en promedio la velocidad que se recorre angularmente, y tiene la ecuación que es ángulo final menos ángulo inicial, dividido entre tiempo 2 menos tiempo 1, el ángulo final y el ángulo inicial. También tenemos que, por así decirlo, obtenerlo con estas ecuaciones de acá. O sea, para poder ver que es entre el segundo 5 y el segundo 0. El segundo 5 lo reemplazamos en la teta de t, porque esa sí es como una instantánea. Y lo mismo acá en teta de 0, también lo reemplazamos acá. Y abajo es tiempo 2 menos tiempo 1, que sería como el intervalo entre 5 y 0 segundos, entre 0 y 5 segundos, lo reemplazamos. Y toda esta división nos da 0,7 radianes por segundo. Por lo demás, aquí también está el cómo se hace este teta de 5, que sabemos que es reemplazar acá en la ecuación que nos dan. Sería gamma por 5 más beta por 5 al cubo, gamma es 0,4 y beta es 0,012. Toda esta expresión nos da 3,5 radianes, que finalmente es el que se reemplaza acá. Toda esta expresión, recordemos, nos da la rapidez media. Lo que nos damos cuenta es que para construir la rapidez angular media, tenemos que ocupar también la posición instantánea o la posición angular instantánea para poder llegar al resultado. Porque evidentemente la media se basa en intervalos, pero esos intervalos son instantáneos, por así decirlo. Entonces, aquí como que igual hacemos una mezcla de varias cosas para poder resolverlo. No sé si hay alguna duda. ¿No hay alguna duda hasta aquí o algo que les llame la atención de esta parte? Al menos a mí no. ¿Ya? Entonces pasemos al último ejercicio de la sesión, que igual es un poquito distinto a los otros, pero igual tiene que ver con este tema del movimiento, del lanzamiento. Dice ejercicio número 4, y procedo a leerlo textual, dice, se deja caer una piedra sin velocidad inicial desde el borde superior de un pozo y se espera hasta escuchar el ruido que ésta produce al chocar con el agua 5 segundos después. Determine la profundidad del pozo teniendo en cuenta que el valor de la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Entonces, tratando de procesar un poco lo que nos dice este enunciado, vamos a hacer una especie de dibujo acá, rudimentario. Tenemos entonces un pozo, digamos que este pozo es de círculo, y se tira una piedra a este pozo, como los pozos que hay en los campos que allá, como para bombear agua. Entonces tiramos esta piedra a este pozo y esta piedra tiene un movimiento hasta abajo para, por así decirlo, llegar al fondo y del fondo se escucha el sonido. Se escucha el sonido que este produce, pero a su vez este sonido tiene que viajar para arriba para que la persona que esté acá lo escuche, por así decirlo. Entonces dice que se escucha el sonido 5 segundos después de chocar. Entonces, en base a esta información y teniendo en cuenta
cuál es la rapidez del sonido en el aire. Al igual que la gravedad, la rapidez del sonido varía según los medios materiales, pero podemos asumir que es 340 metros por segundo para efectos de este ejercicio. Entonces, con todos estos elementos, nosotros queremos saber cuál es la profundidad de este pozo. Cuál es la manera en que nosotros podemos saber cuánto mide este pozo, ¿ya? No sé si alguien tiene algún comentario o se le ocurre cómo hacerlo. Yo creo que habría que dejar primero buscar el tiempo total, que sería tiempo 1, tiempo 2, el tiempo en que cayó y el tiempo en que volvió el sonido. Eso tendría que ser igual a 5 segundos, ¿cierto? Sí. Y para ello habría que ocupar dos fórmulas, una fórmula de caída, de donde lo dejo caer, y la otra de desplazamiento de la velocidad por el tiempo. Y ahí uno tendría dos fórmulas, despeja y podría sacar el valor. Quedaría como una al cuadrado, quedaría una fórmula cuadrática, una cosa así. Ujú, Y ahí daría y tomaría el valor positivo. claro. Eso. Tú en el fondo dijiste como todo el procedimiento que vamos a ver paso a paso, pero sí, o sea, ese es como el mecanismo. O se ocupa esta velocidad del sonido, sí, se hacen como dos tiempos, un tiempo de bajada, un tiempo de subida del sonido. Entonces vamos a ver igual qué datos tenemos. Tenemos que este sonido después de chocar se escucha 5 segundos después, como tú también dices, como dice el enunciado. Tenemos además que la velocidad del sonido de 340 metros por segundo, o en la que viaja este sonido para que se escuche finalmente. Y además, debemos saber que una vez que esta piedra se tira al pozo, el movimiento que ésta sigue responde a la aceleración de la gravedad, que como también dijimos, podemos suponer, aunque varía en los lugares del planeta, en diferentes lugares de la Tierra, podríamos decir que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Evidentemente, estamos hablando de un movimiento en caída libre, ¿ya? El movimiento en caída libre describe una posición final como la posición inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que al comienzo, cuando se comienza, digamos, a tirar esta piedra, el movimiento, la posición que tiene en el eje Y es cero. Entonces aquí es cero. En base a eso, sabemos que tenemos una altura que calcular. Tenemos un medio, lo multiplicamos por el 9,8 y por el tiempo 1 al cuadrado. ¿Por qué tiempo 1? Porque es el tiempo que se demora en caer. Entonces, ahí tenemos una ecuación que es 4,9 t sub 1 al cuadrado. Y luego también nosotros podemos decir que el segundo movimiento que se describe ya es un movimiento desde, por así decirlo, desde abajo hacia arriba, para que este sonido viaje hacia arriba y logre ser escuchado. Y ese movimiento se describe como altura igual a posición inicial más velocidad por tiempo. También hay una posición inicial de cero. Este tiempo es un tiempo 2. ¿Por qué es un tiempo 2? Porque es justamente el tiempo luego de caer que sube. Entonces la velocidad del sonido es 340, por tanto h nos queda igual a 340 por t2. Y finalmente tenemos un sistema de ecuaciones donde en ambos lados hay una misma altura, que esa altura responde a lo que nos pregunta el enunciado, que es la profundidad finalmente de este pozo, ¿ya? Entonces, por una parte tenemos una ecuación que dice que 4,9 de t1 al cuadrado es igual a la altura. Tenemos una segunda ecuación que nos dice que 340, que es la velocidad del sonido, por un tiempo 2, digamos, es igual también a esa misma profundidad o altura. Y como el compañero bien decía, estos 5 segundos describen todo el intervalo que transcurre en este modelo, este sistema, que es desde que la piedra cae, de que esta piedra cae, hace un sonido y se escucha arriba, son 5 segundos. Por tanto, la suma de estos dos tiempos equivale a 5, ¿ya? Sin embargo, eso en realidad nos ayuda mucho a poder reemplazar en este sistema de ecuaciones por la sencilla razón de que podemos despejar cualquiera de los dos tiempos. Para este caso despejamos el tiempo 2, que vendría a ser 5 menos el tiempo 1, y ese tiempo 2, que está reemplazado, por ejemplo, en la segunda ecuación, el tiempo 2 lo reemplazamos como 5 menos t1. Entonces ahí
reemplazamos eso y nos queda 340 por 5, 1700. 340 por menos t sub 1. Aquí nos queda menos 340 t sub 1. Y a su vez, esto es la altura que lo podemos igualar a la altura que representa esta primera ecuación que tiene t sub 1. Y llegamos a una ecuación donde solamente tenemos la variable t sub 1. Como podemos notar, es una ecuación de segundo grado que se resuelve o factorizando o con la típica ecuación menos b más menos la raíz del discriminante sobre 2a. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No. De todo. ¿Y alguno de ustedes, alguno otro compañero, tiene alguna pregunta? Ya. Entonces voy Ninguno. a... ¿Tú tienes una? No, es que ya lo había hecho por eso, pero bueno. Ya. Eh, Ujú. Profe, yo Vamos a no seguir. entiendo el análisis para llegar a eso. O sea, como todo el análisis, cómo yo llego a este planteamiento. No Ya, entiendo el ejercicio en general. El ya, desarrollo sí, pero el enunciado no. ya. O sea, se entiende que hay un pozo y que se tira una piedra a este pozo, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Y que cuando se tira esta piedra, entonces cae y emite un sonido que se escucha, pero ese sonido tiene que viajar por arriba para que se escuche, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Hay alguien desde arriba tirando una piedra a un pozo. Claro, una cosa así. Como que alguien tira una piedra y, disculpen, estoy tomando asistencia, ahí les saqué pantallazo. Sí, po. Alguien tira esta De- piedra Desde altura. al pozo, entonces Es que abajo, ¿qué es como lo que dice pasa? desde el borde. Ah, Eh, ya, borde superior, o sea que está como arriba. claro, o sea, Ah, ¿cuál es toda la profundidad de este pozo? ¿Ya? ¿Se entiende eso? sí, sí. Y el tema es que hay dos tipos de movimiento. ¿Por qué? Porque cuando se lanza la piedra, este es un movimiento de caída libre, por así decirlo. Y luego, cuando el sonido se emite desde abajo, cuando la piedra toca y vuelve para arriba, ese ya es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces tenemos dos tipos de movimiento que relacionan como estos dos momentos, que estos dos momentos ocurren en 5 segundos. Entonces el primer momento es la altura menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y sabemos que, por así decirlo, todo ese tramo es cero, suponiendo que, por así decirlo, partimos desde arriba con un i igual a cero. Entonces acá tenemos ese h que en el fondo es la profundidad que tiene el pozo y menos un medio de la gravedad tiempo 1. ¿Por qué tiempo 1? Porque es solamente el primer tramo cuando la piedra cae. Y entonces es un tiempo 1. Y eso es tiempo 1 al cuadrado. Finalmente nos queda que la altura o la profundidad de este pozo es de 4,9 T1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, Entonces estaría esa... hablando ¿Sí? del sonido que emite la piedra al chocar al fondo del pozo. Claro. Cuando choca recién ahí se emite el sonido. Entonces... Es que yo me lo eh, imaginé así como tirar la piedra y el sonido que se escucha cuando literalmente choca con el agua. Claro, pero claro, ese sonido viaja hasta arriba para que finalmente, o sea, pasa poco tiempo, pero finalmente hay un tiempo para que ese sonido viaje arriba, para que tú lo escuches. Entonces, ese es el primer tramo. Y el segundo tramo, esta otra ecuación, donde tenemos que la profundidad es finalmente I sub 0, que es cero, la velocidad, que es la velocidad del sonido, porque el sonido tiene una velocidad, que es 340 metros por segundo, que nos da el enunciado. Y este es un tiempo 2 porque es un tiempo distinto al tiempo 1. El tiempo 1 es cuando cae. El tiempo 2 es cuando se emite el sonido y este sonido viaja arriba y permite que lo escuchemos. Entonces son tiempos distintos.
El tema es que ambos tiempos relacionan la misma altura, que esa altura en el fondo es la profundidad de este pozo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿O todavía te queda alguna duda? No, estoy claro, ahí estoy, voy bien. Ya, entonces esto es eh, un sistema de ecuaciones básicamente, donde podemos hacer algunos trucos para poder resolver este sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué trucos podemos hacer? Simplemente considerar que esos 5 segundos que nos da el enunciado responde a todo el tiempo que se trabaja desde que la piedra cae y desde que el sonido se emite y sube. Por tanto, esos dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2, es el tiempo total que es 5. Entonces, si tiempo 1 y tiempo 2 suman 5, podemos, por ejemplo, despejar el tiempo 2 en función del tiempo 1. Tiempo 2 es igual a 5 menos tiempo 1, como un sistema de ecuaciones donde hacemos una sustitución. Entonces, este valor lo sustituimos en la ecuación que relaciona el tiempo 2, que es 340 por T2, y reemplazamos T2, que es 5 menos T1. Entonces ahora nos queda en función de T1. ¿Por qué? Porque la otra ecuación también está en función de T1 y podemos despejar T1, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ya, entonces aquí queda 340 por 5 menos T1, sería 1700 menos 340 T1, y eso finalmente lo podemos igualar a esta otra ecuación, porque finalmente ambas son iguales a la profundidad. Entonces podemos igualarlo a 4,9 T1 al cuadrado, y aquí tenemos T1, T1, podemos pasar todo igualado a 0, y esta nos queda una ecuación de segundo grado. Recordemos que las ecuaciones de segundo grado se resuelven menos b más menos, ¿se acuerdan de esa que llevaba una raíz? Raíz de b cuadrado menos 4ac, ¿se acuerdan? Dividido 2a. Bueno, esa ecuación se resuelve así, y una vez que nosotros resolvemos esa ecuación, que obviamente ustedes igual la pueden hacer, que es esa ecuación de segundo grado, no sé si la conocen, que se ve como incluso en el colegio se ve esa ecuación de segundo grado. Entonces, si resolvemos, Menos b más menos raíz de b menos 4ac partido todo eso por 2a. sí, eso si lo hacemos, obtenemos dos soluciones, pero tenemos que, obviamente, como hablamos de tiempo, la ecuación matemática de por sí no nos filtra la realidad. La ecuación simplemente entrega sus soluciones. Pero como estamos hablando de un contexto de físico, tenemos que filtrar el valor positivo. Y ese valor positivo nos da 4,68 segundos. Entonces vamos a cualquier ecuación que tenga el T1 y reemplazamos. Por ejemplo, la primera ecuación era h igual a 4,9 T sub 1 al cuadrado. Entonces ahí lo que hacemos es reemplazar el T1, que nos dio 4,68, lo elevamos al cuadrado y además lo multiplicamos por 4,9, que era de parte de la ecuación, y nos da una profundidad de 107,32 metros. O sea que llegamos al valor de que este pozo en realidad es un tremendo pozo que mide 107,32 metros. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. No, ahora todo claro, todo claro. Ah, porque, bueno, eso fue como los 4 ejercicios que tenía preparados para hoy. Ya el jueves voy a seguir también porque agendamos una ayudantía extra a las 7:30 y voy a traer más ejercicios para igual que queden bien, por así decirlo, bien preparados para la prueba. Les recomiendo que estudien harto, que hagan harto ejercicio y que lo más probable, por lo menos en mis tiempos, que muchos ejercicios de la guía eran metidos a la prueba. O sea, la prueba tenía ejercicios de la guía que le cambiaban datos nomás. Pero es casi seguro que va a haber un ejercicio, por ejemplo, donde les van a dar una ecuación como esta. Puede que sea angular o puede que sea de las otras, de posición o de movimiento rectilíneo, pero puede que les den de estas y lo más probable, casi obvio, que les van a hacer derivar, obtener la aceleración, van a tener otro problema donde van a tener que analizar un dibujo, así que, según mi experiencia, las pruebas preguntan cosas que se vieron en clases. Así que el consejo es hacer toda la guía
ver los libros, sobre todo el Serway, porque ahí es donde más el profe se basa para hacer la prueba. O sea, yo di los 2 ramos con él, física 1 y física 2, y todos los ejercicios eran sacados de las guías, de los libros, y era, o sea, si el que estudiaba todos los tipos de ejercicios que pueden entrar, es el que finalmente rinde bien en la prueba, ¿ya? Y la primera prueba generalmente es la prueba que permite pasar el ramo al tiro, porque cinemática no es tan complejo si nos ponemos a analizar. Así que, y más encima entra análisis dimensional seguro. Sí o sí va a entrar una pregunta, entonces lo ideal es salvar esta primera prueba. Así que no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿Qué libro dijo de los dos que Mira, recomendaba? son 3 libros, el Giancoli, el Searles y Szymanski y el Serway. Los 3 se los compartí al grupo, pero el más recomendable yo diría que es el Serway. Ya es como el más recomendable en términos de las explicaciones que da. Los ejercicios son más simples, son más fáciles de entender en realidad. Así que yo les recomendaría que vean más el Serway. Pero igual los otros no están de más porque son bien complementarios. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta. No, Ya. bueno, Entonces, siendo las... ¿Alguien quería hablar o no? Siendo las 8:01, damos por terminada la ayudantía número 3. Estudien harto como les dije y nos vemos el jueves. Eso, que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao.